es un productor agropecuario de San Luis que se enteró, realmente no sé por qué medio, pero creo que por Canal Rural, algo así, del posgrado, nos llamó, ya había arrancado el posgrado el año pasado, había pasado una clase, se incorporó a la segunda, vio la anterior en diferido. Bueno, y ustedes vieron cuál era el grado de satisfacción de Ángel, es decir, una persona que le sirvió mucho el posgrado, cómo lo aprovechó, cómo se integró. Así que eso, mejor venta que eso, imposible. No obstante, quería recordarle, el posgrado arranca el 7 de abril, ya arrancamos con las clases de capacitación complementarias y optativas. La semana pasada tuvimos una de Marianela de Emilio sobre decisiones comerciales. Hoy tenemos esta clase de Diego, que Diego nos decía, mira, la clase da para 4, 5, 6 horas, pero bueno, no, hacemos un webinar de 1 hora para tirar en la cancha qué es lo que está pasando hoy por el mercado, cuál es la incertidumbre que tiene el productor agropecuario, productor y toda persona que estemos en la cadena, empleados, miembros de empresas corredoras, de acopios, etcétera. ¿Por dónde pasa hoy la principal incógnita del sector, que es la parte financiera? Por eso queríamos que tomes esta clase, ya sea presencial. Algunas personas hoy se tomaron el trabajo de venir hasta Rosario, pese a que la clase es de 1 hora. A distancia en directo, me dice Marcos que hay más de 40 personas conectadas en este momento, lo que prácticamente es un récord para un día hábil, un viernes a las 11 del mediodía, y muchos de ustedes que lo van a estar recibiendo en diferido dentro de un par de horas. Así que bueno, enfatizarle que esta es su casa, los esperamos. Las clases complementarias son prácticamente durante toda la semana que viene tenemos una de ganadería, después arrancamos con el módulo de planificación fiscal en el agro. Tienen grupo de WhatsApp, tienen informes privados, por eso incentivarlos que cuanto antes se puedan sumar a este proyecto de capacitación 2019, va a ser útil para ambos. Y por último teníamos un descuento muy importante en lo que es febrero, vamos a extenderlo hasta el miércoles, el próximo día hábil. O sea que si estás interesado en acompañarnos, te pedimos que complete la ficha y me la mandes. Seguramente tenés mi mail, si no está ahí anotado, pero con la ficha ya cerramos tu sumatoria al posgrado con un 20% de descuento pago al contado o en 8 cuotas. A partir del miércoles ya vamos a sacar estos beneficios, así que te pedimos que con la ficha, la semana que viene nos ponemos en contacto con vos. Así que bueno, no le quito más tiempo, bienvenidos a los potenciales alumnos 2019, a los socios de Agroeducación y a los alumnos que ya se han incorporado. Muchas gracias. Diego, bueno, no te presenté, no necesitas presentación. Diego Palomé, que es director académico, pero sobre todo es un amigo que está en contacto todo el tiempo con la gente que formamos Agroeducación, con los alumnos, interactuando, y eso también en el campo de batalla que nos comentabas. Esto lo armaste en función a tus últimas charlas de CREA y a tu contacto directo que tenés con el sector. Correcto. Andrea, muchas gracias y buenos días para todos. Esto va a ser una dosis homeopática de todo el material que vamos a ver en la primera parte del curso de posgrado de agronegocios, el módulo 1, que es agromanagement, pero hoy vamos a poner foco en 2 o 3 puntos que tienen que ver con gestión financiera. Creo que es donde vas a esta etapa o en este momento de la campaña, donde la cuestión productiva está bastante resuelta, ¿sí? De acuerdo a estadísticas oficiales, va a ser una campaña de unas 140 millones de toneladas, algo más, algo menos, la verdad se sabrá cuando entren los equipos a trillar, pero más allá de eso, los granos a esta altura ya están hechos, es momento de construir margen por la parte de la gestión que no tiene que ver con el lote, con el potrero. Entonces vamos directamente, siguiendo un poco con el título de la charla, a ver herramientas de gestión financiera para capturar el margen que se construye luego, digamos, de que se cosechan los granos y van al silo bolsa o van al silo vertical o se entregan al comprador si se han vendido forward. Entonces, el cuadrito que ven aquí en la pantalla es un cuadrado que tiene 4 cuadrantes, ¿sí? El negocio agrícola, si lo pudiéramos resumir así, es un negocio que se divide en 4 áreas. La productiva, la de comercialización, la logística y la de financiamiento de todo el negocio. El margen se construye en las 4, no solamente en el potrero. ¿Por qué está segmentado en colores? La parte productiva amarilla, el resto en azul. Sencillamente está segmentado como un auxiliar visual en el sentido de decir, ¿tengo que ser eficiente produciendo? Ni que hablar. Los kilos que no están en el lote no se recuperan aguas arriba en el proceso. Tengo que ser eficiente, tengo que maximizar mi rinde productivo. Ahora,
no se acaba el negocio en el potrero, empieza ahí, pero no termina ahí. El negocio termina capturando el margen con las competencias más abstractas que tiene que desarrollar el productor, que es lectura de mercado, gestión financiera y logística. Cómo muevo la producción de tal manera de minimizar mi costo de flete del campo al puerto. Vamos a concentrarnos en el webinar de hoy en la parte más dura, la parte quizás también más dura de la realidad, la más costosa, la más cara, hasta la más escasa, que es gestión financiera una vez que los granos están hechos. Y vamos a hablar fundamentalmente de un par de ejemplos de cómo minimizar el costo financiero en esta etapa final de la campaña, ya comenzada la trilla de maíz en zona núcleo y en una parte del litoral. Entonces, a mí me gusta hablar más de negocio de agricultura que negocio de producción agrícola. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos antes. La producción es una de las fases del negocio, pero el negocio incluye gerenciar los 4 cuadrantes. Entonces, vamos a hablar del negocio agrícola, no negocio de producción agropecuario o producción agrícola. El negocio, decíamos, empieza en el lote, empieza en el potrero. Lo que vamos a ver ahora, sencillo, es un margen. Todo productor, cuando empieza la campaña, en función de la estructura de precios futuros, en función de sus costos, vuelca todas estas variables en el Excel para ver qué están dando los márgenes de producción en un cultivo y en otro, y en función de eso, por supuesto analizando variables agronómicas como son rotación de cultivos, sustentabilidad del modelo, definir lo que llamamos el crop mix o el portafolio de siembra. Vamos a ver márgenes reales en el primer cordón de zona núcleo, esto es Santi Espíritu, Rufino, Villegas, sudoeste de Santa Fe, noroeste de provincia de Buenos Aires, que están dando hoy un margen de producción en soja y en maíz con los precios muy similares a los actuales en el mercado de futuros para un maíz abril, para una soja mayo. Esto que están viendo aquí en el cuadrito es un margen de soja de primera en la zona geográfica que dijimos, campo alquilado. A mí me gusta siempre trabajar los márgenes sobre campo alquilado por una razón bastante lógica. Casi el 70% de la agricultura en Argentina se hace justamente sobre campo alquilado. El que siembra no es el dueño del activo, con lo cual el costo del alquiler le saca buena parte del margen, pero yo creo que este es el caso estándar. No me gusta analizar márgenes sobre campo propio porque justamente los planteos productivos sobre campo propio son mucho menos productores que los que trabajan en un mix de propio alquilado o enteramente campo alquilado, con lo cual creo que este es el caso más estándar. Con una soja de $245 y 3.500 kilos de producción, en un campo alquilado de 14 quintales, y cuando hablo de 14 quintales quizá el alquiler puede parecer un poco subidito de tono, un poco saladito, tengamos en cuenta que los alquileres de esta campaña se negociaron en un contexto muy diferente al contexto donde se está cosechando. Argentina no estaba todavía en el contexto recesivo en el cual está hoy y fundamentalmente no había retenciones. Con lo cual la estructura de márgenes y de precio era muy distinto a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, claramente en el medio el bote se dio vuelta y la estructura de márgenes es la que es. Con un campo alquilado de 14 quintales y 3.500 kilos de producción, que es un rinde, te diría, normal a bueno para esta zona, para esta estructura de suelos, el margen de producción de soja queda en $22 negativo, margen por hectárea. Si vemos el margen de maíz, ¿sí?, que es el cultivo que eventualmente puede reemplazar en este mismo lote, maíz y soja son cultivos de grano, siempre compiten por superficie, un maíz de $135 y un rinde de 10.000 kilos, que es un rinde, ya estamos hablando de un rinde bueno a muy bueno, para esta zona productiva, primer cordón de zona núcleo, sudoeste de Santa Fe, noroeste de provincia de Buenos Aires, estamos hablando básicamente de un margen de alrededor de $22. Es decir, lo que estamos viendo como margen de producción es algo definitivamente feo. Feo, feo. Insisto, con alquileres del año pasado, en un contexto muy diferente a lo que es hoy, es muy razonable pensar que con precios domésticos inferiores por retenciones, los alquileres se negocian a la baja para esta campaña 19-20, pero conceptualmente lo que digo es, volviendo al cuadrito, si los márgenes de producción son lo que estamos viendo,
aquí, independientemente que le saque 3.500 kilos de soja o 10.000 kilos de maíz, el margen no lo termino de construir. Al contrario, creo que estoy con un margen operativo bastante ajustado y todavía falta deducir intereses, amortización e impuestos. Con lo cual, tenemos que pensar en estrategias de captura de valor arriba de la eficiencia productiva que se da en las otras áreas de gestión del negocio. Vamos a concentrarnos, porque es el título del webinar de hoy, en la cuestión más financiera. Vamos a mirar, esta información que vamos a ver ahora está generada por la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿sí? Son 4 slides, 4 diapositivas, donde la bolsa resume la información de esta campaña, ¿sí? En Argentina, decía al inicio de esta campaña agrícola, la Bolsa de Comercio de Rosario, se van a sembrar aproximadamente unas 37 millones de hectáreas. Toda región productiva, todo cultivo. La producción estimada, de vuelta, antes del año Niño, antes de la inundación en el NEA, etcétera, etcétera, rondaba o estimada las 120 millones de toneladas. Ese mismo número, la Secretaría de Agroindustria lo estimó en 140 millones de toneladas. Serán 120, 140, un nivel intermedio, un poco abajo, un poco arriba. Creo que vamos a tener un excelentísimo año productivo, como no veíamos hace un buen rato. Va a haber mucha soja, va a haber mucho maíz. El trigo aportó 19.2 millones de toneladas. Realmente el año productivo de Argentina lo podemos definir como de muy bueno a excelente. En la cuestión de márgenes juegan otras variables, ¿no? Con lo cual, como decíamos antes, kilos en el lote no significa margen en el balance del productor. Esta es la torta de valor. La soja representa, esto podríamos decir es una especie de valor FOB, ¿no? Valor bruto de la producción. Antes de la deducción que tienen los precios domésticos por retenciones, donde si Argentina produce, o sea, toda la masa de producción agrícola, los más de 70.000 productores que están dentro del registro fiscal de operadores de granos, producen una torta de valor cuyo valor bruto puede oscilar de 25 a 30.000 millones de dólares como valor bruto de la producción, la soja representa el 60%, el resto de los cultivos el 40% restante. Dentro del resto de los cultivos, lógicamente, el principal es maíz y trigo. Soja, maíz y trigo, los 3 productos de mayor liquidez para tomar coberturas de precio dentro del mercado de futuro. Pero donde me quiero concentrar, porque es la introducción al tema de fondo, de ver las estrategias de minimización de costo financiero, es en esto. Lo que dice la bolsa, y uno caminando en la calle hablando con productores, con cooperativas, con acopios, con traders, lo ve todo el tiempo en los balances de las compañías, es que, yo lo digo de esta manera, el agro es un negocio que se hace con plata de otro. Traduzco, el agro es un negocio que se hace con mucho apalancamiento del capital de trabajo. Cuando uno mira la estructura de financiamiento, tomemos el caso de un productor, hay una realidad que es estructural de este negocio. Los frutos vienen al fin del ciclo y las cuentas por pagar se pagan más corto, con lo cual ese gap temporal se cubre con deuda. ¿Y la deuda qué es? La deuda es el descuento del flujo futuro en forma, digamos, de deuda comercial o deuda financiera hasta que llegan los frutos que repagan el endeudamiento y después la rueda sigue a la campaña siguiente. Pero dice la bolsa, conceptualmente, que el financiamiento del negocio de producción se hace 20% con recursos propios, 80% con recursos de terceros. De vuelta, esta es una de mis frases de cabecera. La agricultura en Argentina es un negocio que se hace con plata de otro, no del agricultor. Dentro de ese nivel de apalancamiento, esa deuda es comercial, típicamente los insumos que se pagan en cosecha o que se pagan en canje de granos, y buena parte es deuda financiera, ¿no? La deuda que tomamos en los bancos o en el mercado bursátil, las dos opciones están abiertas, incluso para compañías muy pymes, para pagar alquileres, estructura, flete, impuestos, labores y retención de inventarios. Entonces, si el nivel de apalancamiento de este negocio es tan alto como dice la bolsa, y esto es cierto, uno lo ve todo el tiempo, más allá de que yo, habiendo trabajado toda la vida en el sector, lo he validado a lo largo de los años, la cuestión de cómo financio mi planteo es una cuestión central. Y yo diría, es tan importante
como la eficiencia productiva dentro del lote. Es tan importante como sacar 3.500, 4.000 kilos de soja o sacar 10.000 o 11.000 kilos de maíz cuando el clima acompaña, porque tiene un efecto similar en el resultado final. Entonces, vamos a ir a la cuestión de fondo, que son dos puntos, ¿no? O dos pequeñas estrategias que queríamos compartir desde Agroeducación en el webinar de hoy. Una de arbitraje de precio, que es una estrategia financiera, por más que parece comercial, o si lo queremos decir de otra forma, es una estrategia tan financiera como comercial. Y después vamos a ver una cuestión de arbitraje de tasas. Permítanme agrandar un poquito el Excel para que se pueda ver un poquito mejor, sobre todo para los que lo están tomando en la versión online. ¿Perdón? Ok, listo, ahí estamos. Entonces, decíamos, vamos a empezar con el maíz. Decíamos al inicio del webinar que la cuestión financiera ha sido esta campaña por lejos la más difícil de resolver. Miremos un poco el contexto, ¿no? Más allá de las retenciones erosionaron el margen, definitivamente sí. Pero además de eso, a partir de todo lo que fue el recalentamiento cambiario que empezó allá por marzo del 2018, todo derivó en una fortísima recesión, con lo cual se erosionó la calidad de los créditos. Cuando hay erosión en la calidad de los créditos, cuando cae la calidad crediticia, los que financian automáticamente toman comportamientos defensivos. ¿Y por qué? Porque se ven los índices de Modra, se ven los índices de default. Todo aquel que ha financiado, no al agro, a la economía real en el 2018, ha sufrido los efectos de la recesión. Lo ha sufrido el sistema de las SGR, lo han sufrido los bancos, lo han sufrido aquellos que han aportado capital del lado de financiamiento comercial. Todo aquel que financió ha tenido problemas en la calidad de crédito. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un contexto recesivo profundísimo. ¿Sí? Hace falta caminar la calle solamente para verlo. El agro, sin que sobre mucho de pronto, por características propias del sector, por su sesgo exportador, porque puede acceder a financiamiento en dólares y porque todo lo que produce se vende, no depende del nivel de actividad doméstico para colocar la producción, tiene otra dinámica y de pronto es el sector mejor peinado, sin que sobre mucho, para ser sincero. El resto de la economía real está sinceramente muy golpeada. Entonces, lógicamente, cuando hay caída de calidad de crédito, cuando hay más riesgo en la cartera, el financiamiento no solamente es menor, sino que también es más caro. Y en un negocio de márgenes relativos bajos como es el agro, el encarecimiento del financiamiento destruye valor. ¿Cuántas veces en la charla con los productores la síntesis del año es: este año trabajé de vuelta para el banco? ¿Por qué? Porque la que gané la operación se me fue por línea de intereses, porque trabajo con un nivel relativamente alto de apalancamiento y porque el costo de ese leverage, el costo del endeudamiento, es de materialidad. Entonces, independientemente de que todos nosotros conocemos hoy el costo del dinero, ustedes tengan en cuenta que vivimos una fortísima corrida cambiaria el año pasado y las corridas cambiarias se frenan con tasa, ¿sí? Con tasa a las nubes. Y la tasa a la nube tiene varios subproductos, ¿no? La recesión, el encarecimiento del crédito, la caída del consumo son las principales, pero fundamentalmente desde el agro, el encarecimiento del crédito lo que produce es destrucción de margen. Entonces, la síntesis del webinar de hoy, y ahora sí, vamos al hueso de lo que queremos compartir hoy con todos los socios y los amigos y los alumnos de Agroeducación, es esto: hablar de dos estrategias específicas para reducir el costo de financiación, apalancándose en cuestiones que son estructurales del mercado y otras que son de coyuntura. Permítanme abrir un pequeño paréntesis para hacer referencia a un anuncio oficial. Lo hizo anteayer, el miércoles pasado, el 27 de febrero, Macri, aquí cerquita de Rosario, en Timbúes, cuando visitó la planta de Renova. El gobierno, a través del presidente, a través del Ministerio de la Producción, anunció un paquete de financiamiento de 100.000 millones de pesos orientado a las pymes. Ese paquete se divide en dos: 80.000 millones de pesos para financiamiento de capital de trabajo, principalmente a través del descuento
de cheques diferidos y 20.000 millones de pesos para el programa de exportación de las pymes. Esos son dólares al 5% con un tope de 200.000 dólares por pyme. Del lado del financiamiento de capital de trabajo, que son estos 80.000 millones de pesos, hablamos de una línea que tiene vigencia desde hoy, 1 de marzo, y lo tendrá hasta el 30 de junio, donde los bancos públicos, Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, Banco de Córdoba, van a prestar o a descontar cheques al 25% anual y los bancos privados lo van a hacer al 29% anual. Las comisiones son libres. Ahora vamos a ver, siempre una tasa de interés nominal dice algo pero no dice todo. En todo caso, yo la quiero comparar con otra tasa para ver si hay posibilidades de arbitrar. En el agro, donde los agricultores somos productores de dólares, una tasa en pesos a mí me dice bastante poco. Yo quiero saber esa tasa en pesos, qué tasa en dólares equivalente representa. Entonces, lo que digo es, si existe oportunísticamente, porque Argentina es esto, son ventanas que se abren y que se cierran rápido. Son oportunidades que aparecen y desaparecen rápido. Cuando aparece financiamiento subsidiado, donde la tasa en pesos está por abajo de la proyección devaluatoria del ROFEX, es tasa negativa en dólares. Hay que tomarlo sin compararlo, sin arbitrarla contra la tasa implícita de evaluación del ROFEX. Es lo más barato por lejos que hay en el mercado, con lo cual, naturalmente, uno tiene que tomar ese financiamiento hasta donde tenga cupo. Cierro paréntesis, negocio de oportunidad. En paralelo a esto, hace ya un par de semanas largas, la Superintendencia de Seguro de la Nación determinó que todas las aseguradoras bajo su órbita pasen a estar invertidos en papeles PYME con oferta pública, básicamente cheques avalados, de lo que era el 3% de su patrimonio neto, pasa al 5% de su patrimonio neto. Ese diferencial de 2 puntos son 20.000 millones de pesos que van a estar direccionados al sistema de cheques avalados. A partir de este mes de marzo empieza a entrar ese dinero, con lo cual ayer ya vimos el efecto sobre las tasas. El sistema que estaba parado hace un buen tiempo entre 38 y el 40%, ayer cerró un promedio de 36 con piso de 30 y esas tasas hoy deberían seguir a la baja y la semana que viene también, hasta tanto el sistema absorba esa masa de liquidez. Ahí estoy, Rocío, para contestar la pregunta. Un solo comentario respecto a esto. El sistema de cheques avalados es un sistema de poca profundidad. Cuando aparece una masa de plata importante, a partir de una obligación regulatoria, en este caso de las aseguradoras, no hay capacidad de las pymes de absorber one shot ese dinero, con lo cual arbitra rápidamente la tasa a la baja. ¿Es momento de tener líneas con SGR para aval de cheques, para tomar ventaja en su oportunidad? Sí, teniendo en cuenta que esta tasa sí es de mercado, durará lo que dure, y teniendo en cuenta que a diferencia de la tasa subsidiada, llamémoslo así, de descuento de cheque bancario, que tendrá una duración máxima de 120 días, en el caso de los cheques avalados, podés tomar o fijar la tasa por un año de plazo. Decime, Rocío. Bueno, tengo un alumno del posgrado de este año de Córdoba, se llama Agustín Brugnoni. Pregunta, ¿cuál es lo de la tasa de los cheques a los bancos? Y si tenés que figurar como empresa PYME. Tenés que tener certificado PYME para que te aloquen el financiamiento que estamos hablando. Es el 25% bancos públicos, 29% banco privado. Las comisiones son libres. La verdad de esto es que cuando va una pyme a pedir, desde hoy que las líneas están habilitadas, financiamiento a través de una línea de descuento de cheques, en realidad la línea de descuento de cheques ya tiene que estar habilitada. Lo que vos vas a pedir es que te den cupo dentro de la tasa del 25 o del 29. La respuesta comercial de los bancos suele ser, ok, te doy X monto al 25% y te doy otro monto igual a tasa de mercado. Con lo cual, digamos, aprovechan para colocar plata propia a la tasa de mercado, con lo cual a vos te termina quedando una tasa promedio. Eso es lo que suele pasar en la realidad. Por supuesto, depende de la relación del cliente con el banco, pero yo lo que digo, cuando hay un producto como este, tasa subsidiado, no está en góndola, no vas y te servís. Lo tenés que salir a buscar. Entonces hay que ir y hay que pedirlo explícitamente, como decimos en la jerga. Hay que rosquear, hay que negociar para poder llevarse ese dinero barato, por lejos hoy lo más competitivo del mercado. Ahora vamos a ver, por eso, cerramos el paréntesis del tema de el programa, llamémoslo así, de 100.000 millones de pesos de financiamiento para las pymes.
mucha plata y poca plata. Es mucho porque 100.000 millones de pesos es un muy buen número, es poco porque distribuido entre 27 bancos, que a su vez lo distribuyen entre todas sus redes sucursales, y a su vez las sucursales lo distribuyen entre todos sus clientes PYME, es esperable que a cada uno le toque un monto relativamente menor, digamos, ¿no? Con lo cual, al fin del día, yo digo, mirado desde el gobierno es mucha plata, mirado de la PYME, vas y te dan de pronto 500.000 pesos, decís, esto es una curita. Algo siempre es mejor que nada, hay que hacerlo, por supuesto que hay que ir, negociar y poder llevarse un cupo. Por supuesto, hay que tener certificado PYME y hay que tener calificación vigente en el banco para línea de descuento de cheques. Vamos a la cuestión más financiera que parece comercial, como decíamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay formas de financiarse fuera del sistema financiero a través de la posición de granos. Esto que vamos a ver ahora es muy típico del trading, lo hacen todo el tiempo los exportadores, lo hacen todo el tiempo los acopios, lo hacen las cooperativas, no lo suelen hacer los productores. Por diversos motivos. Primero, porque históricamente nunca han abrevado en esta fuente, y segundo, porque hay algunas limitaciones regulatorias. Le hace un productor, no puede comprar granos, como sí lo puede hacer una cooperativa, un industrial, un trader, un acopio, un canjeador. Dicho lo cual, siempre hay formas de hacerlo, por más que el productor no pueda comprar. Pero vamos a ver el concepto, vamos a ver el qué más que el cómo. El cómo, en todo caso, después lo vamos a desarrollar porque nos va a exceder el tiempo del webinar dentro del contenido del posgrado. Lo que vamos a ver ahora es una lectura brevísima a través de dos pantallitas de Excel del mercado de maíz y el mercado de soja, pero lo vamos a mirar con cabeza financiera. Cómo lo miran los traders y cómo lo miran muchos acopios y cooperativas que usan esto como fuente de financiamiento. Vamos al mercado de maíz. El maíz marzo, el maíz se empezó a trillar y les diría con muchas sorpresas productivas desde el punto de vista de sorpresas en rinde. Sorpresas en rindes, por decir, zona centro-norte de Entre Ríos, donde armás un margen y presupuestás con 6.000 kilos de producción, que entra la trilladora al lote y están saliendo lotes de entre 8 a 11.000 kilos por hectárea, que es muchísimo para esa zona marginal. Entonces va a haber mucho maíz. La Bolsa de Comercio de Rosario en su última estimación dijo 46.5 millones de toneladas. Yo creo que es esperable que sea bastante más que eso e incluso arriba de 50 millones de toneladas. Va a haber mucho maíz, mucha liquidez en el mercado. Maíz marzo, en zona de 141 dólares y medio. Maíz diciembre, que al fin del día es la misma tonelada pero entregada después, 145 dólares con 80. Diferencial de precio entre ambas, entre marzo y diciembre, 4 dólares. Limpio de polvo y paja, por los costos de arbitraje, comisión de corredor, etcétera, etcétera, te queda un margen neto de 2 dólares 60. ¿Qué hacen los acopios, la cooperativa, los traders, los acopios sin planta, que utilizan la posición comercial para financiarse? Lo que hacen es, compran maíz diciembre a fijar, fijan el precio de esa compra en el término, diciembre, y se dan vuelta hoy, marzo, lo venden disponible y se hicieron de la caja. Vamos a decirlo de vuelta, porque esto es central para entender el modelo. Si el maíz hoy vale 141 dólares y el mismo maíz en diciembre vale 145 dólares, otra forma de explicar esto es, te podés financiar a través de la posición de maíz al 2,5 anual. Mucho más barato que cualquier producto de financiamiento bancario o extrabancario, porque esa tasa en Argentina no existe hace rato. Hoy el costo de los argendólares, el costo de los dólares de depositantes que te presta el sistema financiero, está dentro de un rango, te diría, como muy competitivo en zona de 6,5-7. Y el techo del rango, te diría que se puede ir hasta el 13% tranquilamente. Hay un rango más razonable que podemos decir de 7 a 10, pero está más del lado de la segunda mitad del rango que el primero. Hoy los dólares en Argentina para financiarse en los bancos valen del 7 al 10%, pero normalmente vas a encontrar entre el 8,5 y 9,5. Ahí está parado el mercado. Entonces, financiamiento en zona del 2,5, y me da lo mismo que sea 2,5, 3,5, 4, exactamente no cambia la conclusión, es caja
y es financiamiento incremental al que yo dispongo de bancos y lo hago a través de mi posición comercial. ¿Qué es esto? Es una mirada financiera del negocio de granos. Yo puedo comprar maíz diferido, me doy vuelta, lo vendo disponible, tengo un pasivo comercial, tengo una compra que pagar, pero tengo una venta disponible contra la cual me financio. En la medida que mi compra larga esté arbitrada, la tasa yo ya la cerré. ¿Me explico? Con lo cual es algo, yo digo entre comillas, bastante parecido a un préstamo comercial. Tiene algún bemol, por supuesto, que hay una compra a fijar en diciembre donde la contraparte me puede fijar antes, con lo cual ese financiamiento, en este caso de 9 meses, se puede acortar en el tiempo. En todo caso, esto yo digo siempre, es cuestión de armar el negocio correctamente con un buen corredor que nos asesore en esto, de poner en la escalera de fijación algún incentivo en dólares arriba de la pizarra para que la fijación sea lo más tarde posible. ¿Me explico? Llamarle así, una bonificación de precio de 2 o 3 dólares por fijación en octubre, noviembre y diciembre, de tal manera que la contraparte tenga un incentivo para demorar el evento de fijación, que no te venga en mayo a decir pongo precio y se acabó el pase y la tasa. Veamos ahora en soja, porque como decía el gran Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, y vamos a ver después la vinculación entre uno y otro. El mismo análisis en soja. Disponible en el término para la posición mayo, la posición de mayor liquidez de cosecha, una soja de 241 dólares. La soja noviembre, 257,70. Un diferencial o un pase, como llamamos en la jerga, de 16 dólares y medio. Limpio de polvo y paja por todos los costos de cobertura e intervención del corredor, estamos hablando básicamente que hay una tasa o un pase del 12% anual en soja. Volvamos a la posición comercial. Esa misma tasa del pase en el maíz, la tasa anual, que es lo que hay que mirar, no la directa. La directa es casi el 6 porque es un pase de 6 meses, de mayo a noviembre. Anualizada es prácticamente el doble, justamente si lo queremos mirar así, multiplicamos la directa por 2. ¿Está? Entonces, la tasa de la soja, que está implícita en el diferencial de precios entre mayo y noviembre, paga el 12. El maíz, como veíamos antes, como el precio de los futuros está mucho más achatado contra el disponible, la tasa es inferior. ¿Qué me está diciendo eso? Si la tasa del maíz es del 2%, si la tasa de la soja es del 12%, esa lectura del mercado con cabeza financiera lo que me está indicando es de qué grano me tengo que desprender primero. Si retener soja hacia noviembre me paga el 12 y retener maíz a diciembre me paga el 2, yo tengo que financiarme liquidando mi stock de maíz y reteniendo mi stock de soja. ¿Se entiende? Muchas veces el productor tiene la costumbre, yo digo, sociológica, de que en cualquier escenario de precio futuro se guarda la soja. Y es entendible que tenga este razonamiento. ¿Por qué? Y bueno, porque venimos de muchos años de intervención oficial en los mercados, más allá de las retenciones. ¿Se acordaron ustedes de los ROE? De que cuando querías vender maíz no había compradores porque el mercado de exportación estaba cerrado y el maíz retenerlo era un problema porque no tenías mercado después para comercializarlo. La soja es un mercado fluido donde todos los días vas al mercado, te gusta el precio o no te gusta, pero tenés compradores todo el tiempo para cambiar inventario por caja. En las gramíneas, en el maíz y en el trigo, por la intervención del mercado de exportación, eso no pasaba. Respuesta del productor es el trigo y el maíz, me lo saco de encima, me financio con eso, me quedo con la soja. Yo diría, en aquel contexto no estaba mal hacer eso. Hoy, donde los mercados de exportación están liberados, cuando yo miro mi negocio con cabeza financiera y de vuelta, lo que estoy buscando es cómo minimizar mi costo financiero, hago caja con aquello que tiene menor tasa para retener, me quedo en el inventario con aquel producto que tiene la mayor tasa para retener. Y si no tengo necesidad de caja, raro, Algún gaucho me dice, pero yo vendo el maíz, me hago de los pesos, ¿y qué hago si no tengo pasivo de cancelar? A mí me cuesta creer que pueda existir eso porque veo flujo, veo cash flow todo el tiempo y están todos apretaditos, ¿no? Yo digo seco como lengua del oro.
Pero independientemente, si ese fuera el punto, y yo tengo el inventario de maíz y la mercadería es mía porque ya cancelé los pasivos, lo que yo digo es, si retener el maíz hacia adelante te paga un 2% y retener soja hacia adelante te paga un 2%, pásate de maíz a soja. ¿Y cómo hace un productor para pasarse de maíz a soja? Si un trader es fácil, se vende maíz, se compra soja. Ya está. O sea, se vende maíz, agarró la liquidez, compró soja y se la lleva en carry en noviembre, justamente para capturar esa tasa implícita del pase. Esa soja de casi $260 que veíamos por el noviembre. Para un productor, salir de maíz y pasarse a soja, muchas veces no es otra cosa que encontrar el negocio con su corredor de confianza por la cual yo le pongo un precio al maíz como porcentaje de precio de soja. ¿Me explico entonces? Yo digo, mira, te entrego maíz al 57% de la cotización de soja a fijar hasta noviembre. ¿Me explico? Entonces lo que hice es, ¿tengo maíz? Sí, pero el maíz a los efectos del precio ya es un porcentaje de soja, con lo cual dejo de mirar el mercado de maíz y paso a ver el mercado de soja. Me salí de una curva de apreciación del 2% para subirme a otro colectivo que va al 12% anual. ¿Me explico? Entonces, la rentabilidad, estimados todos, es amiga de la complejidad, es enemiga de lo simple. Si queremos que la vaca dé un poco más de leche, si queremos que el negocio repague un poco mejor, hay que empezar cambiando la cabeza y administrando un mayor stock de complejidad en el momento de toma de decisiones. Si es solamente por precio, no funciona de esa manera. Ayer, dando una charla en los grupos CREA, decíamos que el negocio siempre tiene incertidumbres. Cuando vos empezás una campaña, no sabés cómo se van a mover los precios, no sabés qué va a pasar con el clima, no sabés qué va a pasar con el mercado climático americano, ¿no? Que le imprime mucha volatilidad en Chicago sobre el julio-agosto de cada año, pero sí tenés certezas, o sea, sí hay cosas que sabés que van a pasar. ¿Y qué es eso que va a pasar? Que cuando empieza la cosecha de soja, ningún exportador te recibe maíz, y que si vendés soja cuando hay presión de cosecha, te van a costar con el precio, porque es el momento del año donde el trader construye el margen, y que si tenés que vender parte de tu producción en cosecha, como seguramente tenés que hacer, porque tenés gasto que pagar, tenés que pagar alquileres, tenés que pagar insumos, tenés que pagar estructura, tenés que pagar impuestos, esa parte de la producción la tenés que poner precio forward, tenés que ir construyendo el margen a lo largo del año, porque si la dejás abierta para pricearla un 15 de abril, el negocio te va a salir mal y es margen que estás escupiendo de alguna manera. Entonces hay certezas en este negocio que ya sabemos cómo funciona porque pasa todos los años, de la mano del volumen de cosecha y de la presión de logística, porque lógicamente los puertos de la exportación no pueden recibir toda la mercadería junta, con lo cual se arma una estructura de primas en los mercados de futuros para decir, gaucho, retenela, mandámela diferida, yo te bonifico esa retención. Entonces, muchas veces cuando nos quejamos del negocio, en realidad deberíamos quejarnos de que no le estamos sacando la renta que el negocio puede dar si sumamos complejidad a nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, muchas veces desde aquí, desde Agroeducación, lo que intentamos hacer cuando compartimos contenidos es estimular, ¿no? Estimular otra forma de ver el negocio, otra forma de mirar la posición comercial, otra forma de ver la posición financiera, a través de esta palabrita que nosotros llamamos mucho de arbitrajes. Entonces, conclusión de esto, para ir ya a la parte más dura financiera, porque nos quedan 10 minutos. Tengo que mirar el mercado futuro siempre, porque eso me va a indicar no solamente cuándo es el momento oportuno para ir tomando precio, para cerrar el margen de mi negocio, sino porque las mismas tasas implícitas del negocio del mercado de futuros me van indicando qué tengo que vender en cada momento para hacerme de caja para financiarme. ¿Por qué? Porque el carry no es eterno, nadie tiene la posibilidad de cosechar y embolsar todo. Siempre tenés que realizar una parte en cosecha. Entonces, ¿qué realizo en cosecha? ¿Qué me guardo? La respuesta va a estar en la lectura del mercado con cabeza financiera, mirando ese diferencial de precios como tasa implícita. Esta mirada la hacen muchísimo trader, muchísimo corredor. Yo te diría que es una forma de mirar el mercado que cada vez gana, yo diría, más adeptos. Es una mirada muy financiera, pero es una mirada muy certera a cómo debe leerse el mercado de granos, incluso por parte de un productor.
Nos quedan 10 minutos. Vamos al último archivito, que es la cuestión más dura y financiera. Si bien tiene algún dejo de negocio de oportunidad, de vuelta. Argentina siempre, decíamos antes de empezar este webinar, es un país donde las oportunidades son ventanas que se abren rápido y se cierran rápido. Entonces, siempre digo, hay que estar listo, bañado, afeitado y perfumadito para cuando viene el fotógrafo, porque pasa rápido, ¿me explico? Y si cuando pasa te vas a bañar, la chica se fue con otro. Último punto que vamos a ver, que es arbitraje de tasa. Cuando al principio del webinar hablábamos de que el día miércoles pasado, el 27 de febrero del 2019, el gobierno, a través del presidente, comunicó la línea de financiamiento por 100.000 millones de pesos, etcétera, etcétera, también decíamos que antes de eso, la Superintendencia de Seguros de la Nación obligó a todas las aseguradoras a incrementar el porcentaje de su patrimonio neto invertido en papeles PYME, para financiar pymes, del 3 al 5%. Ese diferencial son aproximadamente unos 20.000 millones de pesos que van a entrar al mercado principalmente bursátil. ¿Y qué hay de papel PYME en la bolsa? No hay ON PYME, hay poca, como ON avalada, hay poco fideicomiso financiero, diría, hay algo de PYME avalada por de ON, perdón, avalada por SGR, sí, fideicomiso financiero PYME bastante poco, lo que hay es cheque avalado. Pagaré avalado, ¿me explico? Pero básicamente lo que hace la PYME es que se financia descontando cheques de su cartera de cobranzas, va al SGR, lo avala y lo negocia en el recinto bursátil. Como ese mercado tiene poca profundidad, cuando aparece una masa de dinero como esta, lógicamente la oferta, las pymes no tienen capacidad de absorber de un saque esos 20.000 palos, con lo cual el efecto de tasas a la baja se ve fortísimo. Ayer, donde este dinero empezó a entrar, el piso del mercado bajó 7 puntos, se negociaron cheques al 30%, cuando el mercado estaba parado entre el 37 y el 38. Esperable que hoy, 1 de marzo, esa baja se acentúe, se pronuncie, y más aún las ruedas de los próximos días. ¿Y hasta cuándo va a durar? La respuesta correcta es no lo sé. Va a durar hasta que el mercado absorba ese dinero y después la tasa va a volver a su nivel, digamos, de punto caramelo, de piloto automático, ¿no? Va a estar arbitrada contra otras variables. Pero en el meantime, en el mientras tanto, vaya entrando este dinero de las aseguradoras, va a haber oportunidad de tomar dinero muy barato. Entonces, de vuelta, Argentina sigue siendo un país de oportunidades que duran poco, hay que saber leerlas y actuar rápido. Para lo cual, yo digo siempre, antes de tomar la oportunidad tenés que haber gestionado. ¿Y gestionado qué es? Es haber abierto líneas para tener disponible línea de descuento de cheque con SGR, porque si recién cuando baja la tasa salís a buscar la línea, ahí es donde digo, el fotógrafo ya pasó y vos todavía no estabas ni peinado. Entonces, ¿hay que gestionar primero? Sí, siempre, para luego actuar. Lo que vemos en este cuadrito, me voy a concentrar en un número por si no se ve bien, esto es la cotización del cierre de ayer, dólar futuro ROFEX, la posición más larga, diciembre de 2009, el verde cotiza 52.50, pero más allá de eso yo me concentro en este número, el porcentaje anualizado de la devaluación. El mercado estima que en lo que resta de este año 2019, el dólar se va a devaluar un 42%. Esa es la mitad de la historia. Vamos a ver la segunda mitad. La segunda mitad es esta. Esta es parte, digamos, izquierda de la pantalla. Estas son las tasas que se negociaron ayer en la bolsa por cheques avalados. Decíamos, a distinto rango. Vamos a tomar el más largo, el de 303.60, el promedio dio 36%. Contra una curva de evaluación del 42% que veíamos antes por ROFEX, ¿sí? Yo soy productor, yo fabrico dólares a través de los granos, con lo cual me puedo endeudar en dólares, puedo financiarme en dólares porque no tengo descalce de moneda. Una devaluación, en ese sentido, aumentaría el valor en pesos de mi pasivo, pero también de mi activo. Está cubierto, como decimos en la jerga, está hedgeado. Ahora bien, y ya cerramos con esto, si estas tasas por descontar cheques en la bolsa, como está entrando la plata nueva a las aseguradoras, va a buscar la formación de pisos, financiarse en pesos al 30, al 20 y pico, al 20, al 18, a lo que llegue el mercado cuando haga tope de baja,
con una curva de devaluación del 42%, esa tasa en pesos es una tasa negativa en dólares. Esa tasa en pesos, de vuelta, es una tasa negativa en dólares. Si yo fabrico granos y voy a vender el trigo en diciembre y me van a pagar $52.50, el valor de mi producción en pesos habrá aumentado 42%. Si yo financio mi capital de trabajo al 36, al 30 o al 25, estoy construyendo valor con una estrategia de descalce monetario. Financio en pesos la producción de algo que es en dólares. ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque estoy arbitrando una variable con la otra. Al revés, si la tasa en pesos estuviera arriba de la tasa de evaluación, es tasa positiva en dólares. Ahí veo qué valen los dólares para decidir ir por una o por otra. En la medida que cualquier tasa en pesos esté por abajo de la tasa de evaluación proyectada y yo pueda cerrar ese margen operando sobre el futuro y comprándome esta posición, estoy cerrando tasa. Si hoy se negocian a diciembre cheques diferidos avalados al 30%, como seguramente va a pasar, e incluso abajo de eso, y mi trigo en diciembre, a través de una cobertura en el término, yo ya lo puedo vender a un tipo de cambio de 52 mangos y medio, que implica un 42% de tasa que compré a través del futuro, estoy financiando mi flujo de producción a una tasa negativa de 10, 11, 12 o 15 puntos. ¿Lo tengo que hacer? Sin duda que lo tengo que hacer. Entonces, a veces los productores nos quejamos de qué cara que está la plata y nos quejamos con razón porque verdaderamente, como decíamos antes, ¿no? La corrida cambiaria se frenó con tasa a las nubes, las tasas se arbitran rápidamente, ¿no? Cuando el central sube las tasas de política monetaria y sube la tasa de la LELIQ, que es la que le paga a los bancos por capturar liquidez, automáticamente el resto de las tasas arbitran contra eso y el dinero se encarece. Entonces, ¿están caros los dólares? Y bueno, yo te podría decir que los dólares en los bancos están bastante más caros que el año pasado y ni que hablar del anterior. Ahora, hay forma de armar lo que llamamos un dólar sintético, tomando las oportunidades que hay de baja de tasas en pesos y operando sobre el mercado de futuros. No hace falta hacer ninguna eminencia para hacer esto, muchachos. Un corredor que sea LELIQ opera todo el tiempo sobre el mercado de ROFEX y todo el tiempo sobre el mercado de descuento de cheques, con lo cual, con un corredor resolvés las dos patas del negocio. ¿Qué hay que tener? Como decíamos antes, hay que gestionar. Tengo que tener habilitadas, tengo que tener las calificaciones vigentes, habilitadas en el sistema SGR para que cuando venga la oportunidad yo ya tengo todo listo para ir, entregar los cheques, avalar, negociar y hacerme de la plata. ¿Me explico? Como siempre, no hay ninguna oportunidad que nos arrime plata de suerte. Siempre, siempre tengo que hacer algo para cuando venga la oportunidad. Es gestión, muchachos, no es buena suerte, es gestión. Y esto aplica, como veíamos antes, en los 4 cuadrantes, en la cuestión productiva, comercial, logística y financiera. Van a ser las 12 del mediodía. Hasta acá llegamos con el webinar de hoy. Lo que queríamos compartir, como decíamos al principio, ¿no? Es una dosis homeopática de todos los contenidos que vamos a ver en el primer módulo, sobre todo de agromanagement, donde vamos a ver toda la cuestión, si queremos decirlo así, transversal, que cruza el proceso de toma de decisiones en cada uno de los 4 cuadrantes. Espero les haya gustado, espero que haya sido de utilidad lo que compartimos hoy. Estamos enteramente abiertos a cualquier consulta que puedan tener y nos vemos cuando ustedes quieran. Gracias por todo. No sé, Rocío, si hay alguna pregunta, si no, directamente este webinar termina en este momento y enteramente disponibles para seguir charlando con los socios y con los amigos. Buen día para todos.